buenos días, amados hermanos. Nuestro último devocional de esta primera etapa del estudio al libro de Packer hace un verdadero desafío hacia nuestra actitud a la palabra de Dios, los efectos prácticos que ella debe tener en nuestras vidas. El cristiano, dice aquí, es una persona que acepta la palabra de Dios y vive amparado por ella. Qué bonita definición y que me bendice y me desafía en esta mañana y espero que a vosotros también. Tenéis aquí preciosos pensamientos en los cuales reflexionar. Están escritos en vuestro devocional y ya no voy a detenerme en ellos, porque hoy quiero llevaros al Salmo 19. Hay tantas cosas que podríamos haber dicho a lo largo de la semana y el tiempo del devocional no lo permite, porque esto es eso, nada más que un devocional, aunque tratamos de que sea un muy pequeñito estudio bíblico. El Salmo 19 dice, las obras y la palabra de Dios como título. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y la noche a otra noche declara sabiduría. No hay dichos ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra se oyó su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su alcoba se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Aquí tenemos en esta primera parte del Salmo la revelación general de Dios, los cielos, que cuentan la gloria de Dios y el firmamento que anuncia la obra de sus manos, la revelación general de Dios y el sol en ellos, es decir, el giro, diríamos, donde ese tabernáculo que recorre su camino bajo la dirección que Dios le ha dado. Pero luego tenemos la revelación especial de Dios. Y aquí en el versículo 7 comienza a hablar de la ley de Dios y así como en estos primeros versículos habló de la revelación general y el sol en ellos, ahora va a hablar de la ley de Dios, la revelación especial de Dios y el siervo en ellos. Y dice, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo, en la ley, en los mandamientos, además, es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la arrogancia, que no me domine. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran pecado. Y acaba el Salmo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mía y redentor mío. Esa es la conclusión del salmista. Ahora bien, si podéis tomar nota de lo que voy a compartir con vosotros ahora, hacedlo porque os será de mucha bendición. Cuando el salmista dice en el verso 7, la ley del Señor, es una referencia a los principios básicos contenidos en la palabra de Dios. Dice, es perfecta. Eso significa es completa, no le falta nada, no es insuficiente. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Esto significa, cambia la mente, las emociones y la voluntad. La palabra de Dios nos transforma interiormente, como explicó Abraham el domingo pasado.
en esa comparación que hizo entre el alma y el espíritu. Los científicos y los seres humanos no podemos discernir dónde empieza y acaba el alma y el espíritu, pero nosotros sabemos que hemos recibido el Espíritu de Dios y eso transforma nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Luego dice, el testimonio del Señor. Y el testimonio significa el ejemplo vivo. El ejemplo vivo. Vemos a Dios obrando, actuando, manifestándose, dándose a conocer. Y eso dice que el testimonio del Señor es fiel. Esto significa positivo, firme y estable. No es infiel, no es ambivalente, es fiel, estable, firme. ¿Y qué hacen? Hacen sabio al sencillo, es decir, muestra cómo funcionan los principios en la vida cotidiana. Es decir, no necesitamos ir a la universidad para aprender, para estudiar, entender la Biblia y los principios de Dios, sino que Dios deja un testimonio vivo en la palabra de Dios para saber cómo se pueden aplicar en nuestra vida diaria. Sigue el verso 8, los mandamientos del Señor. Mandamientos significan guías prácticas de acción. Es decir, Dios ha establecido, ha dejado claramente los 10 mandamientos y muchos otros mandamientos que aclaran estos 10 mandamientos a lo largo de la Biblia, refrendados por el Señor Jesús y su enseñanza en los evangelios, distribuida o aclarada en las epístolas, en la vida de las iglesias. Y estos mandamientos son guías prácticas de acción. Y dice más, son rectos. Esto significa funcionan. Funcionan, no te vas a desviar, no te vas a equivocar, son rectos, funcionan. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. Al ser aplicados en forma personal, producen gozo. Un creyente que vive en la voluntad de Dios, tratando de agradar a Dios, es un creyente que experimenta la alegría de Dios en su vida personal. ¿Qué más tenemos? Dice el precepto del Señor, versículo, segunda parte del versículo 8, significa fuente del enfoque emocional correcto. El precepto se refiere a la fuente del enfoque emocional correcto. Es decir, en la Biblia encontramos las actitudes correctas, el enfoque emocional que se le debe dar a las circunstancias de la vida. Ves a un Job sufriente, a un David que celebra en la presencia de Dios, a un Jeremías que lamenta, a un salmista que se goza y bendice el nombre del Señor, a un Pablo que está con los pies en el cepo, pero canta himnos a la gloria de Dios y se produce un terremoto. Ves a Pablo escribiendo a los filipenses y diciendo, aunque estoy preso, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio y mi recomendación ¿cuál es? Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es decir, el precepto de Jehová es la fuente del enfoque emocional correcto que debo darle a las situaciones de mi vida. Y dice aquí, el precepto del Señor es puro. Esto significa claro, algo diáfano, que puedo comprender, ver con claridad. ¿Y qué más hace? Dice, alumbra los ojos, da conocimiento sobre la naturaleza humana básica, me alumbra los ojos. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Muchas veces las personas me escriben luego de escuchar el devocional y me dicen, muchas gracias, pastor, qué bendición ha sido esta mañana el devocional. Hermanos amados, es para la gloria de Dios. Ese es el efecto de la palabra de Dios, la enseñanza que estás recibiendo. Esto que sientes que alumbra tus ojos. Descubres algo que no habías escuchado antes o tal vez lo habías escuchado antes pero llega a tu vida con una frescura o con un ardor diferente. El Espíritu Santo lo aplica a tu vida.
Ese es el efecto de la palabra de Dios. Alegra el corazón, como leíamos recién, y alumbra los ojos. Nos da entendimiento, abre nuestra comprensión, nos ilumina. Y qué bendición es experimentar esto en nuestra vida personal. Y luego dice el verso 9, el temor del Señor. El temor del Señor significa el respeto acompañado de reverencia. No es un miedo que nos aleja, es un temor reverencial que nos acerca a la presencia del Señor, como hemos visto esta semana en algún momento cuando el Señor dice, el que tiembla mi palabra. Es decir, tenemos un respeto y un temor por Dios, y entonces eso se refleja en nuestra conducta. Dice, es limpio, es decir, puro moralmente. Puro moralmente. Cuando un creyente decide optar por una opción pecaminosa en su vida, es porque ha perdido el temor de Dios. Porque el pecado brilla, ofrece cosas, nos sugiere cosas y nos dice, escoge este camino y vas a ser feliz. Y tú tomas por fe esa determinación, fe en la promesa del pecado. Y el resultado siempre será pérdida, muerte, tristeza, lágrima y dolor. Pero cuando el creyente en el temor de Dios rechaza la tentación y la oferta pecaminosa del enemigo de nuestras almas, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el creyente que teme al Señor, pues experimenta limpieza de santidad, buscando lo que agrada al Señor, porque el temor del Señor es puro moralmente. Y dice, permanece para siempre, da seguridad para el presente y certeza para el futuro. Esto es lo que hace la palabra de Dios cuando la vivo, cuando la aplico a mi vida. ¿Qué más? Dice los juicios del Señor. Esto es conocimiento para distinguir lo correcto de lo erróneo. El Señor en su palabra establece juicios y nos alumbra para que yo sepa escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué más dice? Son verdad, todos justos. Es decir, se puede depender por completo de ellos. Se puede depender por completo. ¿Por qué? Porque dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Es decir, sabiduría es la meta de nuestras vidas, la sabiduría de Dios. Queridos hermanos, somos amonestados con la palabra de Dios en guardar los mandamientos. Dice el Salmo, hay gran recompensa. Y luego dice, ¿quién puede distinguir sus propios errores? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y alumbra nuestra mente para hacernos ver cuando estamos cometiendo errores y fallando en las decisiones que tomamos en nuestra vida personal. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de la arrogancia, que no me domine. Y finalmente, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, qué efectos prácticos y maravillosos tiene tu palabra en la vida del creyente fiel. Que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestros corazones delante de ti, Señor, roca nuestra y redentor nuestro, en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga, que tengáis un muy buen fin de semana. Os espero el próximo lunes. Empezaremos con un estudio de 7 semanas en los libros de 7 salmos escogidos, que serán sin duda alguna de mucha bendición. Que el Señor os bendiga porque os mantenéis bendecibles.
esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que